Agradecerles mucho a los que no han sido así de futbolistas, pero que están disfrutando con nosotros de la conversación que vamos a tener este día. Tal vez algunos me decían, Gaby, qué largo mi currículum, pero creo que era importante porque un poco de eso queremos hablar hoy, de mujeres fuertes, inteligentes, empoderadas, que están haciendo cosas, no ahorita, sino por muchos años, y poner en perspectiva eso no solo obviamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Ahora mismo se está por elegir un nuevo secretario general de las Naciones Unidas eh, y que parece que por una cuestión de justicia, digamos, histórica para América Latina, podría ser el momento para América Latina y también el momento para las mujeres. En 80 años nunca ha habido una mujer dirigiendo las Naciones Unidas. Y la pregunta un poco queremos hacerlo para entender, digamos, qué es lo que hace este secretario, qué oportunidades tienen efectivamente las mujeres. Hay tres candidatas mujeres, dos hombres, para saber si es que va a haber o no oportunidad, un poco cómo funciona esa elección y también entender ya desde nuestra visión Ecuador y pero viendo hacia el mundo de por qué es importante para nosotros esta elección, cómo nos toca esta elección y cómo nos toca desde una visión también de liderazgo global que las mujeres estén ocupando estos espacios. ¿Qué hace el secretario general? Un poco es el CEO del sistema, ¿no es cierto? Maneja el funcionamiento, los presupuestos, decide qué es lo que va a suceder o no. También es el Chief Political Officer, es decir, tiene que tener la visión política, la credibilidad, la toma de decisiones que se tienen que tomar. Es un mediador global, tiene que llegar a acuerdos con 193 países, comisiones completamente diversas, en situaciones democráticas completamente complejas en cada uno de sus territorios. Y con claro, tienes en el Consejo de Seguridad a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido con un poder de veto que también pone o marca un ritmo completamente distinto en lo que pueden llegar a ser o no el resto de países. Operar obviamente bajo ese veto es una dificultad bastante importante porque es decidir o este CEO decida si es que va a trabajar sobre el mandato de estos cinco o bajo el mandato de los 193 plus, digamos, y los otros que puedan irse adheriendo dentro de este proceso global y democrático que ya llega casi al cumplir un siglo para la humanidad, ¿no? Entonces, eh, vamos a dividir la conversación en tres partes. Una primera, qué cargo se está eligiendo, porque es importante. Digamos, por ejemplo, María Fernanda Espinosa, ella ya fue presidenta de las Naciones Unidas, pero es un cargo completamente distinto. Ahora estamos escogiendo un secretario general. La segunda parte va a ser, vamos a ver un corto video ahora de las intervenciones en Ginebra, que hoy día van a ser un debate en Nueva York. Un tercer momento vamos a hablar sobre por qué que sea una mujer. Algo quiero tocar el tema de la edad. En el mundo la mayoría de líderes ahora tienen más de 80 años, no sé si tienen el dato. Las mujeres que podrían estar liderando las Naciones Unidas son en su mayoría, entiendo, mayores de 60 y 70 años. Un poco de eso también quiero topar. Y luego, cómo ponemos sobre la mesa los temas que más importan cuando parece que se está volviendo a nivel global difícil hablar de esos temas sin que te encasillen en extremos. Entonces, ¿cómo generamos esa conversación? Y con eso terminamos la conversación del día de hoy. Entonces, no sé si Edmundo nos ayudas para que podamos ver el video que tenemos preparado y luego de eso comenzamos con la conversación. 90 seconds, max 2 minutes. I shall be the time police. First to go to the stage is Maria Fernanda Espinosa. So your time will start when you get to the stage. Better hurry. Thank you. Thank you. Thank you. I think it speaks volume to see this room absolutely packed. The interest of the UN remains there. Excellencies, colleagues, and friends, there is no doubt that we live in a world in fire. Wars multiplying, climate shocks accelerating, human rights are under strain, and most of all, trust in our institutions is fading. There are vast problems, but I think we all know that the answer cannot be a collection of band-aids. It cannot be just another report or another committee or another slogan. The crisis that the UN faces today requires something bolder than a chief administrator. It needs a peacemaker, a top manager, a strong advocate for international law and the UN Charter. I think this moment calls for a renaissance
Secretary General. A Secretary General capable of restoring the UN's moral authority. A Secretary General capable of giving the world hope that a better and more peaceful world can be built if we act together. A vision where the UN acts before crises explode through an effective early action hub. A vision where development is not measured by speeches or slogans, but by whether people have jobs, food, education, dignity. A vision where technology is shaped by and for humanity, not only by power or profit. I think at this moment we cannot afford a Secretary General who simply manages the decline, but is brave enough and equipped enough to make the transformations the organization needs. We need a Secretary General that can speak with courage, listen with humility, and bring countries back to a shared sense of purpose. That is the leadership I believe this moment requires. That is a leadership I will bring to the UN. I thank you. So, and the next panelist to go up, Michelle Bachelet. Well, the United Nations is not a perfect institution, and we know it very well for the ones who have worked there. But even imperfect institutions, they can protect people. And when they fail, people pay the price. I'm not running for Secretary General to administer the present. I'm running to help build the United Nations that the next 80 years demand. And here's my commitment to you. I will defend multilateralism, not any multilateralism, but one firmly anchored in the principles and values of the UN Charter. I will be an independent Secretary General, always on the ground. When conflicts arise, I will be there, offering mediation, insisting on respect for international law. I will reform this organization to make it more agile, more efficient, more accountable, and I will do so through dialogue and building consensus. But let me be clear, no reform can come at the expense of the principles that define the institution. The pillars of peace and security, sustainable development and human rights are not adjustable, are not negotiable. Leadership means achieving difficult objectives while keeping them intact. My message, of course, is all for people throughout the world, to boys and especially girls. It is possible. With courage, with creativity, I place my experience and my commitment to principles at the service of the great task of becoming also the first woman ever to be Secretary General of the United Nations. And I will be honored, deeply honored by your trust. But let me say, I think to be a first Secretary General, it will be worthy if one can bring to the table all countries, all in how we organize the Secretariat and the architecture, everyone that feels, because the 193 member states needs to feel that the United Nations is theirs. Rebecca Greenspan, very quickly. Sorry. Well, hello, Geneva. We didn't say that before. So let me start. My parents were refugees of the Second World War. A small country with no army took them in and treated them with respect and dignity. I am the daughter of peace. I know what wars takes away and what peace makes possible. I am running because peace is in peril and trust in the UN and in international organizations is eroding. We live in a very complex, multipolar world with more conflicts today than in 1945. We need a Secretary General that can build bridges, talk to all, negotiate with all, regardless. But we also know that in this multipolarity, we need to choose. Multipolarity is not a choice, it's a fact. What is a choice is multilateralism. A world that is multipolar without multilateralism will drive us to fragmentation. A world of multipolarity with multilateralism will allow us, holds the promise of decentralization and a better
world. And this is true not only for the small and medium-sized countries, where our resilience comes from our interdependence. It's also true for the big powers, because they were the ones that lost the most, fought the most, and died the most in the wars of the 20th century. As I said earlier in this panel, we live in a skeptical age. That skepticism is real. I have heard it through the campaign trail, and we must listen. So, if I can ask one thing from you, it is not to give away your agency. This moment in history, this race, is a choice, a real choice. So yes, be critical, but choose. Thank you. Thank you, Rebecca. Estamos bien. Bueno, lo primero es magnífico ver a tres latinoamericanas inteligentes, clarísimas, con las ideas, proponiendo lo que necesita una de las instituciones, quizás la institución más importante del mundo cuando hablamos de cómo nos entrelazamos y cómo funcionamos los países a nivel global. Después de haberles escuchado y con sus visiones distintas, pero al mismo tiempo que suman un poco en una misma dirección, quiero comenzar preguntándole a Gaby Guerrero. ¿Qué tanto poder real puede tener un secretario general? Ahora mismo, digamos, en el año y medio pasado, vimos las Naciones Unidas tratando de alguna manera tocar el problema en Palestina sin mayores digamos, resultados. Hay temas que son muy álgidos, muy complejos. No te quiero hacer una pregunta muy compleja, pero solo como antecedente a eso, ¿cuál es finalmente lo que crees tú en tu visión puede funcionarle mejor a esto que nos están pidiendo? Es no ser escépticos y encontrar formas en que todos los países colaboren. ¿Necesitas un administrador prudente o alguien más bien dispuesto a incomodar y a buscar y a tomar riesgos? ¿Quién crees tú en tu visión que posiblemente ocupe ese espacio? Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Se me comieron a mí sí la mitad del currículum y les digo esto porque les quiero dar las 4 cosas importantes desde mi punto de vista. Voy a empezar con el tema politológico. Y la primera es entender dónde está el mundo en este momento. Estamos hablando de que estamos en un mundo de derechas y eso tiene que estar claro desde hace 2 años. Esto significa probablemente que el secretario general que están buscando tiene que ir en torno a lo que está decidiendo los grandes hegemones. Pensemos quién en el mundo, desde las relaciones internacionales, ahí me pongo el otro sombrero, está liderando en este momento. Entonces, esos grandes hegemones hoy en día, probablemente al que más activo le hemos visto es a Donald Trump, que llegó, ¿no es cierto?, y movió la mesa. Y si es que no queremos caer en que pensemos que quienes deciden al final, ¿no es cierto?, es el Consejo de Seguridad, es el que da el nombre del nuevo secretario general, significa que ahí va a haber una discusión importante. Ahí es donde está la real discusión. Entonces, las negociaciones internas de quienes tienen ahorita el poder. Me voy a poner ahora el gorro de la comunicación política, porque lo que vemos aquí es muy estratégico, es el mensaje total que le das a las grandes potencias y también a las pequeñas. Pensemos quiénes son los países que respaldan, ¿no es cierto? Y no es solo cuánto es tu trayectoria, sino que también comunicas. Entonces, si es que tú no me convences, por más que tú tengas una trayectoria, un currículum, lo que sea, no va a ser suficiente para convencerme de que vas a ser el nuevo secretario. Ahí yo creo que a breves rasgos ya nos dijeron, ¿no es cierto? A ver, María Fernanda nos dijo la tecnología es súper importante. Yo creo que el mensaje que nos da justamente al final la ex vicepresidenta en Costa Rica es eso, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a posicionar de nuevo Naciones Unidas? Porque yo aquí les dejo un dato importante. Naciones Unidas en este momento no tiene una buena imagen. Y les hablo de los países latinoamericanos. Ese es el real gran reto que tiene el nuevo secretario, volver a posicionar algo importante que es Naciones Unidas. Si ustedes se preguntan, aquí nos lo dijo inclusive Michelle Bachelet, nos dijo, estamos, ¿no es cierto? There's fire everywhere, básicamente nos dijo. Y ok, entonces si es que hay fire everywhere, ¿qué está haciendo Naciones Unidas? Porque yo le veo a veces de brazos cruzados, parece que aparece así cuando las cosas están terribles y ahí reciente dice como, cierto no. Entonces tienes que volver además a darle legitimidad a ese organismo internacional. ¿Qué es lo que yo veo? Primero, el que mejor comunique. 2, el que venda también la idea a la que está sumándose el mundo. Y 3, el que en política exterior a mí también me dé confianza, y eso significa que tiene que haber muchas negociaciones intensas. Pues clarísimo.
Clarísimo lo que nos dices, y para conectar con la pregunta que le tengo a Gabriela Suárez. El mundo se funciona alrededor de narrativas, digamos, estoy muy convencido. Hay este historiador judío, Yuval Harari, que habla de esto, ¿no es cierto? Y estoy completamente convencido. Y si las Naciones Unidas son una narrativa de la que estamos convencidos y la hemos institucionalizado a nivel global, ¿qué hace exitoso a un secretario general? Evitar guerras, movilizar recursos, conformar una institucionalidad en la que la gente cree, o cómo se recupera esa confianza. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, creo que se extendieron en el mío, Gaby, y cortaron el tuyo. Así que, pero bueno, no, yo creo que es súper importante partir diciendo y complementando un poco lo que decías, Gaby, tú. Yo creo que Naciones Unidas ahorita se está enfrentando realmente a una crisis de confianza institucional. Entonces, no es tanto el propósito, sino básicamente lo que los países, y más allá de los países, la sociedad, ¿no es cierto?, cree que Naciones Unidas hace o no hace y deja de hacer. Entonces, yo diría que primero lo relevante y lo que va a tener que enfrentar este nuevo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas va a ser cómo recuperar esa confianza. Y eso yo creo que pasa por algunas de las cosas que están de hecho un poco en tu pregunta, Pablo, ¿no es cierto? Entonces, la una es, efectivamente, primero es la narrativa, es decir, ¿para qué están las Naciones Unidas, no es cierto? Y para qué además está el multilateralismo. No solamente es una discusión ahorita global en el mundo respecto de Naciones Unidas, es en realidad una discusión respecto del multilateralismo en general como concepto, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, yo creo que lo primero es, como digo, volver a colocar una narrativa de que las Naciones Unidas son importantes. Ahí veíamos a las tres principales o más opcionadas candidatas, ¿no es cierto?, diciendo es imperfecta, ¿no es cierto? Es una organización tal vez imperfecta, es una institucionalidad que requiere tal vez algunos cambios, pero finalmente es la única ahorita que existe en el mundo que podría ayudar a movilizar o que ayuda a movilizar agendas más globales y que debería proteger, de hecho, a la gente. Entonces, uno es la narrativa. Dos, efectivamente es un tema de discusión de la movilización de los recursos. ¿Cuán efectiva ha sido Naciones Unidas para movilizar esos recursos? Y cuando digo recursos, digo desde los recursos financieros. Ya vamos varios años discutiendo una nueva arquitectura financiera para el desarrollo, ¿no es cierto? Y hay toda una discusión inclusive respecto del ecosistema de cooperación internacional. ¿Cuán efectiva ha sido y es esa cooperación? ¿Cuánto se pierde en esa escala de cooperación, en estas grandes estructuras y burocracia? ¿Y cuánto realmente está llegando a los beneficiarios finales? Hay toda una discusión respecto de eso. O, ¿no es cierto?, del norte y del sur global. Entonces también hay una discusión respecto del financiamiento en torno a eso. Y básicamente es un tema geopolítico, es un tema de poderes, ¿no es cierto?, y de juego de poder. Entonces creo que eso también es súper importante. La otra cosa que tiene que ver con ganar confianza otra vez de Naciones Unidas es que tiene que aterrizarse esas agendas globales en acciones realmente que la gente lo sienta. Hay un cuestionamiento es una instancia donde se crean miles de agendas, hay montones de comités, montones de conferencias, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo durante el año, distintas agendas del tema de género, el tema de infancia, el tema de seguridad, etcétera. Pero eso al final la gente en el día a día no lo percibe en el cambio y en la mejora de su vida. Entonces sí hay que hacer una reflexión respecto de cuánto eso representa o aterriza en políticas públicas nacionales, y eso implica en el debate, también ellos hablaban, o alguien les hizo una pregunta, si ustedes ven el debate completo, si es que los congresos, por ejemplo, ¿no es cierto?, los espacios legislativos deberían ser parte. Claro, son quienes hacen las normas, entonces sí, y en el caso, por ejemplo, de nuestro país, también los gobiernos autónomos descentralizados deberían ser corresponsables de territorializar todas esas agendas. Y más aún cuando vemos una Agenda 2030 que apenas el 18% de las metas que se establecieron están on track, digamos, ¿no es cierto? Están más o menos cumpliéndose. Todo el resto, a 3 a 4 años de que se cumpla la agenda, están realmente no solamente estancadas, sino en algunos ha habido, de hecho, un retroceso. Y finalmente, yo sí creo que también tiene que ver con una reforma institucional, ¿no?, que reduzca, como digo, las estructuras. Hay una duplicidad de agendas en varias de las instancias y de las agencias de Naciones Unidas. Hay una sensación y una evidencia de desperdicio de recursos, pero también esto que yo les decía de mayor, y alguna de las candidatas más opcionadas lo decía, cómo incluyes mayor representatividad. Entonces, no solo de otros países y de los países menos escuchados, sino también de mujeres, de jóvenes,
que tú, Pablo, decías, vamos a tratar un poco también el tema de la edad, ¿no es cierto? Pero los jóvenes son claves. Y finalmente, pero no solamente en los espacios más formales, sino en donde se toman las decisiones. Y yo ahí un elemento central adicional que quería decir, también tiene que haber una discusión y un espacio mucho más amplio de participación de la sociedad civil. No solamente pueden ser los gobiernos los que estén ahí presentes, más aún en el contexto que estamos hablando y que Gaby decía de las derechas, donde el espacio cívico también se está reduciendo y por lo tanto entonces, ¿qué espacio tenemos y qué voz tenemos las organizaciones de la sociedad civil? Gracias, Gaby. Hay algo interesante que dijiste y que quiero retomar. Es un poco, en estos tiempos es como que se ha desnudado el poder y eso hace sentir que todo ese aparataje institucional ha sido un poco como maquillaje de lo que tendría que en realidad ser, pero no es. Que en realidad lo que hay es un juego de poder global a todo nivel, desde el más alto nivel hasta casi que las relaciones interpersonales son juegos de poder y así es como la narrativa global siento que nos conduce. Con esa idea del poder que me encantó, ¿cómo se genera esa confianza en quien va a liderar las Naciones Unidas? Sobre todo en quienes van a votar por esa persona. Es decir, no es que nosotros no votamos, no votan nuestros representantes, no hay un proceso democrático, si se dice, bien se podría decir, sino que hay 5 países con posibilidades de veto y 10 más invitados al Consejo a decidir. Esos 15 países, posiblemente esos 15 presidentes que son quienes efectivamente van a decidir. ¿Qué crees tú, digamos, como experta además en comunicación política y lo que acabas de ver y con la aproximación con la que iniciaste, cómo sientes que debieron, o si es que puedes decirnos una por una también, quién leyó ese momento político global, que tú lo planteas en una narrativa de derecha, cómo se conecta, un poco como para resumir, María Fernanda hablaba de bold, de esta posibilidad como empoderada de hacer que las cosas pasen, un peacemaker, un CEO, no sé qué, Bachelet hablaba más bien de este espacio de consenso en la imperfección, todos los países, y Greenspan hablaba de salir del escepticismo para volver a crear instituciones que nos conectan a todos. Creo que todas suman, pero ¿cómo tú aconsejarías a estas candidatas que conectan con esos 15 presidentes? Yo creo que la mejor estrategia que podrían tener es el soft power. ¿Y a qué me refiero con eso? A ver, las Naciones Unidas al final, ¿no es cierto?, no tienen una incidencia, no tienen una injerencia real en los países si es que los países no deciden realmente acoger, ¿no es cierto?, eso a través de sus legislaciones, lo que nos decía justamente la Gaby hace un ratito. Habiendo trabajado inclusive en organismos internacionales, entiendes que te puede sacar mucho la madre, pero que al momento de que tú llegas acá, mientras tu Asamblea Nacional no te diga aprobado, ¿no es cierto?, no se hace. Ya. ¿Qué diría yo? Lo que está pasando ahorita y lo que mueve al mundo, tienes que cambiar la narrativa primero de qué es Naciones Unidas, porque si no puedes tener al mejor personaje liderando que no va a pasar nada. Y yo aquí les quiero traer un ejemplo tal vez muy pop, en el sentido de qué hizo Corea, por ejemplo, para posicionarse dentro de la mente de todo el mundo, y si es que ustedes piensan en Corea, siente que es un actor que les cae bien, ¿ya? Inclusive ustedes ven ahora los productos y alce la mano quien no ha comprado un producto coreano en el Ecuador, ¿ya? En cualquier parte ya, pero no le hice caso a mí, no me importa. Pero básicamente uno en la cabeza más o menos ya tiene, no estoy listo para las arrugas, uno ya tiene, ¿no es cierto?, la idea de son buenos productos. ¿Por qué? Porque los coreanos usaron justamente este poder blando para meterse en la cabeza de la gente. ¿Qué nos dieron? Por ejemplo, el K-pop, ¿ya? Otro ejemplo que les voy a poner, Bad Bunny. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto? Porque al final fue una manera de decirle a Donald Trump, estoy en contra de tal y tal. Yo no les estoy diciendo que les caiga bien o mal el personaje, no les estoy diciendo que lo sigan, les estoy diciendo que les habló de política sin hablar de política, ¿ya? Entonces, ¿qué debería hacer las Naciones Unidas desde mi perspectiva? Quien quiera que termine de ganar, tiene que volver a poner en el imaginario político de la gente por qué diablos tiene que seguir existiendo ese organismo, por qué los países tenemos que seguir aportando a ese organismo y por qué este termina siendo algo que sí resuelve, qué nos está resolviendo en este momento. Si es que nos pensamos cuál es la problemática latinoamericana puntual en este momento, probablemente para nosotros sí es el tema pues, de seguridad y narcotráfico, es lo que vivimos todos los países latinoamericanos.
Entonces tiene que verse eso representado en algo que haga Naciones Unidas. Y no es solo decir, no sé, tenemos un Consejo de Seguridad. Ya, señor, pero ¿qué hace con eso? Mientras eso no se traduzca en algo real, y les digo, esto no, o sea, ¿qué no te funciona, te diría yo? No te funciona decir, vamos a poner mano dura, vamos a recuperar el multilateralismo. A mí, ciudadana común y corriente, les diría, no me sirve de absolutamente nada lo que ustedes discutan allá. Siguen siendo las momias, ¿no es cierto?, cocteleras. Es que sí. ¿Cómo cambio eso? Piensen ustedes por qué cada vez menos chicos entran a la academia diplomática, pues. Y les digo porque yo soy profe allá. ¿Por qué no tengo alumnos nuevos? Probablemente porque no es ahí el área de interés y deberíamos tener más juventudes. Tú preguntaste, ¿por qué no hay más juventudes? Porque no me siento incentivado para estar ahí, pues. Chévere. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en ese sentido? La narrativa. No es solo mano dura, es que con eso estoy haciendo, la Gaby nos decía, la agenda no se está cumpliendo, porque ha cambiado pues la agenda. Hoy en día es tecnología, hoy en día es ciberespacio, hoy en día tienes inteligencia artificial. ¿Dónde está eso dentro de la agenda? Entonces tenemos que cambiar inclusive los objetivos de la agenda. Gracias, Gaby. Te pregunto, Gaby, porque sé que viste la entrevista, las intervenciones completas. Una de las preguntas era importantísima, la de inteligencia artificial, la visión de futuro, obviamente derechos humanos, comercio. Es decir, fue muy amplia un poco para entender la cosmovisión con la que quieren llegar a implantar y las cosas que creen que son capaces de hacer, porque no es que se pueda hacer todo lo que uno quiere, peor, o sea, en una institución pequeña no se puede y en una institución que maneje el mundo es aún más complejo. Con esas aproximaciones que han hecho, ¿cuál sientes que es la que podría o te hace más feliz, te haría más feliz a ti que funcione en Naciones Unidas? ¿Cuál crees que podría además beneficiar más a los países latinoamericanos? Ya adelantaste un poco la respuesta en cuanto a la arquitectura de financiamiento, pero creo que hay algunas otras cosas que nos puedes contar. Sí, yo creo que uno de los temas sin duda para la región, y de hecho creo que, bueno, tal vez la primera cosa que quería, estaba viendo alguna información y algunos datos, y es súper interesante porque realmente hay varios estudios que te dicen que la ciudadanía, la gente de a pie, como les llamamos, no conoce ni siquiera lo que es Naciones Unidas. Y finalmente su valoración respecto de Naciones Unidas pasa por la valoración de su gobierno, ¿ya? Y que conoce, digamos. Entonces, finalmente, de cuán efectivos son los gobiernos en responder también a esas problemáticas y a través de eso, digamos, juzga, ¿no es cierto?, valora una organización como las Naciones Unidas. Y digo esto primero porque creo que tiene que haber un sentido real de efectividad. La Gaby también nos decía, ¿no es cierto? Es decir, hay un organismo ahí, hay una institucionalidad ahí, hay un montón de personas ahí que realmente estamos sintiendo que los ciudadanos no están siendo efectivos. En cuanto a temáticas, y creo que también eso nos lleva a reflexionar por qué ahorita estamos viendo a 3 mujeres latinoamericanas. Entonces, finalmente hay una región representada ahí. Nunca antes, digamos, ¿no es cierto?, con esa fuerza, digamos, y no solo fuerza, sino yo diría con solvencia. O sea, finalmente son 3 mujeres con experiencia, con un montón de cosas en su trayectoria profesional y personal. Y creo que ahí, pensándolo bien, creo que en términos de la región, uno de los temas fundamentales tiene que ser la seguridad y lo que estamos nosotros viviendo en la región, porque de hecho no es un tema regional. Está muy atado a un problema global, no es solamente en la región. Entonces creo que eso, por ejemplo, debería ser uno de los temas principales donde se aborde y decir, pero además de esa manera, yo diría integral desde 2 miradas. Uno es, no es una cosa que está pasando solo en América Latina, entonces no es porque somos corruptos, ¿no es cierto? No es porque producimos la droga, no es porque somos lo que somos, que estamos viviendo esto, es porque también hay un mercado que está consumiendo eso, que está demandando eso, que moviliza un montón de recursos alrededor de eso. Entonces, es una discusión global en una agenda muy específica de la región. Y la otra cosa que yo creo que es fundamental, nuevamente en esta narrativa, tratando de entender el contexto, la crisis, que la gente no cree en el multilateralismo, en las instituciones, etcétera, creo que otra discusión de verdad es una reforma institucional. Entonces, ¿el modelo de Naciones Unidas de hace 80 años es el que sirve ahorita? Creo que sí, hay que preguntarse eso y creo que varias de las candidatas lo han dicho y creo que es uno de los temas que se coloca, es cómo avanzamos entonces con una Naciones Unidas que plantee frente a lo que se ha pateado el tablero desde montones de lados, ¿no es cierto? Y principalmente también la Gaby nos decía desde Trump, por ejemplo, ¿no es cierto? Que te plantee una nueva reforma institucional que se ate mucho más a ser efectiva en los problemas de la gente.
ciberseguridad es uno de los, digamos, de inteligencia artificial estuvo en el debate, está en el debate público, ahí hay una discusión y nuevamente de las tensiones, entonces es inteligencia artificial o seres humanos en el medio. Creo que esas son las discusiones que tenemos que tener, que no necesariamente son polarizantes. Hay que ver cómo se pueden hacer unas agendas más que conjuguen esas cosas. Y lo mismo pasa con seguridad. O sea, seguridad no es un tema de que yo sacrifico derechos y libertades por tener una vida más segura. Hay que pensar en unas agendas mucho más que integren esos distintos aspectos. Entonces, yo creo que las temáticas son muchas. Habrán unas que sean más fuertes que otras. Pero una efectiva, pensando en las elecciones y cómo enganchar con quienes finalmente van a decidir quién va a liderar Naciones Unidas, creo que sí tiene que ver con una reforma institucional que tope agendas más globales y que sea efectivo. Y cuando digo efectivo es que aterrice realmente en el día a día de las personas. Gracias, Gaby. Para seguir hablando de Bad Bunny, que me interesa. Quiero hacerte una pregunta porque en esta queríamos hablar de mujeres, liderazgo, edad y demás. Pero sí es verdad que hay un momentum, digamos, pro Latinoamérica y lo que podría significar o cómo se decodifica a nivel global, ¿no es cierto? No sé si vieron ahora último con, ¿cómo que se llama? El Team Paine, ¿no es cierto? Decían ya están aprendiendo español en Nueva Zelanda, son los latinos de Oceanía. Bueno, hay un momentum pro Latinoamérica. El día de ayer, después de que tristemente perdimos el partido, muchos habrán visto la UFC, era el cumpleaños del presidente Trump, que escogió no cualquier cosa para festejarse, sino utilizar la Casa Blanca, donde en los gobiernos de Biden habían otro tipo de espectáculos y los presentaban así, ¿no? Aquí donde antes venían a hacer eventos queer, ahora vamos a poner espacios de fuerza, motos, aviones, golpes, potencia. Solo regresando un poco a este mundo de narrativas con el que comenzabas y decías de derechas. ¿Cómo conectan estas mujeres latinoamericanas con ese mundo que parece que es el que tiene que funcionar? Porque la idea esta de cuota creo que no va a caber en esa mesa de discusión, digamos. Tiene que ser mujer, entonces como no va a funcionar. ¿Qué es lo que deberían poner en la mesa para convencer a los tomadores de decisión que están un poco en ese otro mood de UFC? Yo creo que lo mismo que me convence a mí. Yo en ese sentido es la persona que sea más idónea para el cargo. Yo no voy tanto al tema, y ahí sí, yo sé que cada quien tiene su opinión, pero yo voy a la persona que más sabe, es la que tiene que liderar, pues, porque esa se supone que es la mejor persona para eso. Entonces, yo siento que en ese sentido, de nuevo, no tenemos que dejar de lado que sí hay una visión latinoamericana muy importante. Yo creo que ahí el sabor latino ha sabido meterse, ¿no es cierto?, en estos espacios. Está muy bien. Y yo creo que lo ha hecho no porque qué chévere ser latino, sino porque justo tienes un montón de representantes que tienen un montón de seguidores y que si se dan cuenta, hoy en día ninguno de nosotros leemos noticias. A Dios gracias si alguien prende la tele o la radio, ¿no es cierto? Entonces se dieron cuenta que la forma de llegar hoy a la gente es a través de los que sí les vemos. ¿Quiénes son? Lastimosamente los artistas. Así no entendamos que cantan, ¿no? Pero eso es lo que consumes. Entonces, de nuevo, ¿qué dijeron? Los más inteligentes dijeron, a ver, ¿cómo llegamos al ciudadano común y corriente? Lo que les decía hace un ratito, el poder blando. Y esa es la razón por la cual les estamos eligiendo a ese tipo de representantes que son quienes se convierten en las vocerías. Eso es peligroso, porque estas vocerías no son vocerías preparadas, ojo, ¿no? Y de ahí es donde nosotros tomamos la información. Entonces, si se dan cuenta, mañana sale una noticia en BBC News y nos vale gato, pero si es que lo dijo nuestro amigo Bad Bunny, le ponemos súper atención y se vuelve viral. ¿Qué hacen los organismos en ese sentido? Toman de ahí la información. Y creo que esa es la razón. Por eso creo que la persona más capacitada que se elija tiene que saber cómo llegarle a la sociedad de hoy en día, porque tiene que entender que la sociedad de hoy en día ya no consume ese tipo de cosas. Que nos pasa lo mismo aquí a los ecuatorianos en el país. Toditos atentos al partido de ayer, ¿no es cierto? Nadie se perdió, pero pasa algo y es como, ni quiero hablar de política porque esas cosas no me gustan. Y eso es muy preocupante porque no nos tomamos en serio. Entonces, si es que de pronto llega a Naciones Unidas alguien que no nos gusta, que tal vez no es el perfil indicado, ¿por qué no hablamos a tiempo? Y es porque tal vez este debate lo vio el 10% de la población así, agarrados. Y esa es la parte preocupante. Entonces, creo yo que ahí está la estrategia comunicacional de nuevo y la estrategia política, porque seguramente la forma en cómo llegarán es a través de esos otros voceros a los que sí le ponemos atención todos los días.
Sí, es que creo que seguramente más gente sabe cómo es la casita del concierto de Bad Bunny que la última política pública que se salió de las Naciones Unidas, ¿verdad? Quiero hacerte la pregunta de la juventud. No solamente por esta elección, por una elección global. Ecuador tiene uno de los 3 presidentes más jóvenes del mundo y los liderazgos son muy complejos o es muy complejo que logren ocupar estos espacios a cortas edades. ¿Qué es lo que está faltando institucionalmente para permitir ese espacio a estas 3 lideresas? Les preguntaron también y dijeron, tienen que ser parte de la conversación, sí, pero tomando decisiones, no. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo haces esa carrera, no es cierto? Tú ves el Partido Demócrata, qué difícil ha sido para que la gente vaya escalando, quizás mucho más rápido en el Partido Republicano, digamos, los 2 delfines de Trump son gente joven. ¿Cómo se logra efectivamente, porque sé que conoce bien estos procesos democráticos, que los jóvenes no solo participen, sino que sean los motores reales de los cambios y gestores de lo que se busca, que era algo que estaba muy de moda y sí pasaba en los años 60, 70, en fin? Bueno, sí, de hecho nosotros desde FARO hemos estado, para los que no saben, nos activamos con nuestra iniciativa Ecuador Decide justo en procesos electorales, antes, durante y después de procesos electorales. Y de hecho nos centramos mucho ya en las últimas 3 elecciones. Hemos tenido varias seguidas, no es novedad para ninguno de nosotros aquí, justamente en campañas de voto informado para el votante joven. El 30% del electorado en el Ecuador es joven, entonces finalmente ellos son quienes están, digo ellos, lamentablemente ya no estoy en ese grupo, ellos son quienes están tomando finalmente las decisiones. Y ahí creo que, entonces tratando de un poco de ver ese trabajo con los jóvenes y pensando entonces cómo contestar a tu pregunta, Pablo, respecto de cómo mejorar la representatividad, ¿no es cierto? Y la participación activa y la toma de decisiones de los jóvenes. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, es primero entender qué temas sí les interesan a los jóvenes. Eso es lo primero. No es verdad que no les interesan los temas ni la política. Sí les interesan, son temas específicos, agendas específicas que sí tienen y muestran interés. Entonces, la primera es cómo y qué temas y qué temáticas son de interés de los jóvenes. Entonces, creo que Naciones Unidas debería hacer eso también. Es dónde están esos intereses, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Y muchos de esos intereses tienen que ver, obviamente, con sus problemas y los retos y las cosas que enfrentan. Entonces, no es interés por interés, digamos, es también justamente las cosas, son sus dolores, son las cosas que ellos viven y que demandan y que están sufriendo en el día a día. Entonces, primero es eso. Segundo, no hay cómo desconocer que ellos se comunican y se informan de manera distinta, lo que decía la Gaby. Entonces, entender, la segunda es cómo se comunican y cómo se informan esos jóvenes. ¿Qué canales utilizan? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Qué tipo de voceros, vocerías, representaciones, ¿no es cierto?, para no decir líderes, digamos, pero al menos figuras, les movilizan y se conectan con esos jóvenes? Entonces, eso implica, entonces, son las redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales, no es cierto? ¿Son estos mensajes cortos? ¿Qué mensajes cortos son? ¿Es, no es cierto, más textos, más hablados, son videos? O sea, es entender también todo ese mundo donde los jóvenes, insisto, se informan y se comunican. Y tercero es qué tipo de información también consumen. Entonces, esa es la tercera cosa que creo que va a ser también fundamental. Y tratando de hacer eso, como digo, poniéndolo en el aspecto de Naciones Unidas, es una estructura tan burocrática y también, digamos, tan rígida que haces carrera en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hay todavía este concepto de... Entonces, claro, no es que un joven puede... O sea, tienes los consejos de estos, para hacer una analogía, como los consejos consultivos, entonces tienes de sociedad civil, tienes los grupos de los jóvenes, etcétera, pero que estén sentados en la mesa tomando decisiones, ya se hacen chochitos, ¿no? Entonces ya están, tal vez ya están como nosotros, no tan chochitos, pero ya para que llegues a esos espacios tienes que haber pasado por todo eso. Entonces ya no es verdad que eres joven participando en la mesa donde se toman las decisiones. Entonces yo a eso sí hacía referencia respecto de que creo que parte de la reforma institucional es que Naciones Unidas repiense cómo integras de verdad en la mesa. Varias de las candidatas también lo decían, ¿no? Entonces no es cuestión solo de decir los jóvenes son importantes, ¿ok? Sí, los jóvenes deberían estar sentados en la mesa, ¿ok? Sí. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo traduces eso realmente en una lógica institucional para que sea efectivo? No.
Me encanta lo que dices porque estuve en un proceso de renovación política hace 10 años, tratando de fundar un partido y la idea era, era un partido de masas, y lo convertimos en un partido de causa sobre la idea de que la institución democrática más importante que tienen los países son los partidos políticos, pero ya no pueden ser espacios donde todo el mundo se siente conectado, un poco para conectar con lo que dices, y son estos espacios plataforma donde las causas de varios pueden conectarse. Puede ser útil, puedes migrar, crear, conectar, escalar rápidamente, un poco como para hablar en el argot más juvenil, ¿no es cierto?, de emprendimiento, de desarrollo tecnológico. Y creo que sí, efectivamente, el multilateralismo no nos ha alcanzado a hablar ni siquiera en esa jerga, y eso es interesante, creo que un poco lo estamos encontrando aquí. Te quiero preguntar, Gaby, ahí bueno, finalmente la elección es como está. Estamos a pocos días de que se escoja, es decir, va a haber un campeón del mundo en la Copa Mundial y una semana después va a haber alguien que va a ser el ungido, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas como el potencial secretario general. Entonces, básicamente tenemos 4 latinoamericanos, un africano, 3 son mujeres. ¿Qué crees que pueda definir esa elección en tu visión un poco? Quizás hablar de derechos humanos y clima te pone o te hace caer en una guerra de agenda cultural. Ahora mismo en Estados Unidos hablas de cambio climático y parece que estás fuera de onda, o son temas que sí se tienen que topar y ser valiente para hacerlo, o encontrar más bien acuerdos inclusive en el lenguaje otra vez para poder llegar a esos consensos mayoritarios. A ver, yo creo que hay que entender 2 cosas. La primera es que no es que porque llegue a un grupo le desinteresan ciertos temas. O sea, que llegue a ser, quien llegue a liderar en este sentido Naciones Unidas, no es que va a decir, vamos a dejar el clima, o el tema climático, ¿no es cierto?, o el tema de género. Lo que va a pasar es que tal vez no tenga la alta relevancia que tuvo los últimos años, porque les estoy diciendo que probablemente las agendas progresistas han bajado, ¿ya?, por temas mundiales. Entonces, tal vez esos ya no sean los focos de Naciones Unidas ahora, sino lo que realmente estamos en un proceso un poco más económicamente hablando, ¿ya? Porque nos interesa más, por ejemplo, las energías, nos interesa más la minería, nos interesa más, o sea, son otros temas que están sobre la mesa, pero los otros no dejan de ser importantes, simplemente baja tal vez ahí el nivel de relevancia, es decir, ponemos otras cosas sobre la mesa, eso en primer lugar. En segundo lugar, sí le vería ahí como... A mí me sigue pareciendo importante a quién le hablas. O sea, sí tendamos a que hoy en día el público que le interesa estos temas sí son los jóvenes. Los jóvenes sí están involucrados. Lo que dice la Gaby es súper correcto. Yo le sigo a la Gaby en el trabajo que ha hecho en Faro años de años. Me parece fantástico. Inclusive temas electorales te lo da comidito, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesitas. Necesitas a alguien que te diga así funciona algo. Entonces, va a servir la persona que te lo dé comido, que te lo explique, porque hoy en día nuestra vida funciona a tanta rapidez que si te llega 4 páginas de algo no lo vas a leer. Necesitas hacerlo en 30 segundos. Entonces, ¿quién lo comunica mejor? Para mí es el que lo comunica mejor, le gana lastimosamente al que más sabe, ¿ya? Así funciona la cosa. Y en tercer lugar, yo sí quiero poner una cosa sobre la mesa. Los jóvenes no son tontos. O sea, el que te diga, ¿no es cierto?, es que si le damos tal cosa, tal representante, ya está. Eso es mentira. Los jóvenes valoramos mucho las cosas que pasan en valor detrás. Entonces, el que se metió a hacer una mala comunicación en ese sentido no entendió nada. Ahí es donde fallan muchas veces a cómo no llega. No llegan las cosas de valor. Por eso, muchas veces, ¿no es cierto?, aquí nos ha pasado en este país que dejas de ver algo de valor y empiezas a decir, cada imagen pública de quien te gobierna. Así funciona. Entonces, yo lo que veo, el riesgo más grande que tiene es que Naciones Unidas no despierte, no se dé cuenta que al público objetivo que le habla ahora es otro público objetivo al que le estaba hablando hace 20 años. Porque quienes están ahí liderando, a quienes les importa impulsar las agendas de Naciones Unidas, no son probablemente a mis padres, no son probablemente a mis abuelos, es a mí. En esta generación actual, a mí es a quien me importa eso, porque soy yo ahorita quien está, ¿no es cierto?, transformando esos espacios. Entonces sí tiene que ser, si bien un mensaje que llegue a todos, tiene que ser un mensaje que se entienda y tiene que ser un mensaje que me convenza. Y que sobre todo sea general, ¿no es cierto? Que no deje estos espacios porque a mí me va a seguir interesando. Yo, por ejemplo, yo sí considero que soy una persona ambientalista. Si a mí me sacas de eso de agenda, va a ser así como sí, pero esto sigue siendo súper importante. ¿Ya? Gracias, Gaby. Con esta pregunta cerramos.
digamos, hay varias causas, ¿no es cierto? Las tenemos identificadas: derechos humanos, clima, espacios para mujeres, obviamente la prosperidad, el desarrollo económico, el financiamiento, la infraestructura, en fin, todos estos variopintos temas que existen. Y la pregunta un poco es, ¿esto va a generar que más bien exista fragmentación? Que es una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no es cierto? Hace un par de meses se creó este Shields of Americas para hablar de seguridad y, claro, los alineados con esa forma de pensar. Y hay varios intentos o intentonas de hacer estos espacios más bien de conversación fragmentada. Si eso fuera así, ¿le ves algo positivo a esos otros espacios que sumen? Es que la posición de las Naciones Unidas finalmente es inevitable, o sea, es necesarísima. Pero ¿cómo haces que, además de ser necesaria, que ahí esté, ahí funcione, digamos? Bueno, yo creo que ahí depende un poco justo de las tensiones que decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo colocas estas agendas, digamos, tanto pensando un poco en lo que tú decías, digamos, una lógica más de Naciones Unidas, pero también hay estos como subgrupos de países, entonces también hay esta lógica de multilateralismo más como subregional y regional. Entonces, esa es como una primera escala. Yo no creo que eso es malo en sí mismo. Digo, creo que puede haber un sistema nacional, digamos, un sistema internacional donde están la mayoría de los países como Naciones Unidas y pueden haber organizaciones, organismos, instituciones regionales, porque hay problemáticas específicas en cada una de las regiones. Las agendas que ahí impulsen cada uno de esos organismos es otra discusión aparte, digamos, pero que haya esta diversidad de niveles, de escalas, de multilateralismo, a mí me parece que es, insisto, creo que es útil, creo que es válido, creo que coloca agendas específicas, creo que está bien, no es digamos, necesario que todo el mundo esté discutiendo cuando o la prioridad sea, ¿no es cierto?, la de una sola región, sino que eso puedes bajarlo a un nivel más regional y puedes discutir eso a otros niveles. Entonces creo que eso por sí mismo no es lo uno o lo otro, creo que puede haber un sistema distinto y de varios niveles que más bien creo que puede ser útil y efectivo. Entonces eso creo que es la primera cosa. Luego es los tipos de agendas. O sea, si bien decimos ahorita estamos tal vez con una agenda más hacia lo económico, si lo queremos, digamos, entonces la economía está en el centro B, si lo queremos poner ahí, y si queremos decir que lo económico es contra, ¿no es cierto?, o contrario, o está en el opuesto del ser humano, y yo no lo veo así, digamos, pero no es que todo el mundo lo entienda de esa manera, pero si es que tratamos de ver eso, finalmente, por ejemplo, ¿cómo puedes vincular eso con una agenda de cambio climático? Primero, tal vez tienes que cambiarle de nombre al tema de cambio climático, pero finalmente, ahora montones de las agendas de los multilaterales te hablan de infraestructura resiliente, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vas a meter un montón de inversión en infraestructura pura y dura, entonces desde vías, ¿no es cierto?, hidroeléctricas, temas de energía, que no solamente es del tema de energía hidráulica, como nosotros, de todos los temas de generación, inclusive se habla de energía nuclear, lo estábamos discutiendo antes y lo conversábamos, etcétera. Son infraestructuras duras, digamos, que si es que algún efecto climático que puede pasar, viene, ¿no es cierto?, y los destruye, está ahí la discusión de la agenda, ¿no es cierto? Entonces digo, creo que también hay que ser creativos respecto de leer bien el contexto, entender, creativos. Casi siempre es a veces difícil y no es así como muy políticamente, queremos así, aceptado, ¿no es cierto? Sí, pero hay que ser también pragmáticos. Entonces creo que hay que saber utilizar, digamos, este tipo de cosas para tratar de juntar estas agendas que parecerían opuestas y no necesariamente son opuestas. Lo mismo pasa con seguridad y derechos humanos. Nuevamente, ¿no es cierto? Parecería que tenemos que sacrificar libertades y todos los temas sociales y los derechos humanos frente a una política de mano dura, ¿no es cierto? Que venga entonces con súper securitista y no tanto de seguridad, cuando en realidad lo que estamos viendo es que hay problemas estructurales sociales que si no atiendes, simplemente el círculo de la seguridad, ¿no es cierto?, no termina de solventarse y no termina de solucionarse. Entonces, yo sí creo, insisto, tal vez para tratar de resumir, no creo que es un tema de una sola cosa mundial y es malo lo regional. Creo que eso más bien, insisto, creo que puede ser útil. Creo que el ojo que hay que ponerle nuevamente es en qué tipo de agendas impulsas desde esos distintos espacios. Y la otra cosa es, creo que hay que ser pragmáticos, creativos y entender el mundo en el momento en que estamos y también autocríticos, ¿no? O sea, creo que hay que ser críticos y autocríticos respecto de
si es que hemos sido efectivos. Y digo, no estoy en Naciones Unidas, pero digo, pensando siempre en la lógica más de organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿no es cierto? Cómo estamos todos también un poco interrelacionados. El sector privado también creo que tiene que ser crítico y autocrítico respecto del rol que ha jugado. Entonces, para poder tratar de juntar estas agendas que parecerían que te ponen y te polariza, cuando en realidad sí creo que hay maneras innovadoras, pragmáticas y creativas de juntarlas para solucionar los problemas. Tremendo cierre. Gracias, Gavis. Creo que estuvo súper interesante lo que hemos conversado. La idea era justamente esto, hacer un acercamiento a algo que está pasando un poco desapercibido en Ecuador. Ecuador, digamos, acabamos de ver, hay 3 mujeres fenomenales a nivel Latinoamérica, una expresidenta, una exvicepresidenta, una exministra de Estado, ya representante en Naciones Unidas también, María Fernanda Espinosa, la única candidata ecuatoriana, así que estamos súper orgullosos como ecuatorianos de que tengamos representación directa y como latinoamericanos de que estemos vistos de esta manera. Así que un poco para cerrar, creo que quedan claras las ideas. Me encantó el cierre, la idea esta de ser pragmáticos y creativos en la forma de conectar. Hay muchas cosas por hacer y creo que vale la pena estar atentos a lo que se viene. Hay un espacio para quienes como ustedes formalmente participan, ¿no es cierto?, en esos espacios, pero quienes no, también un poco integrarse a esa conversación global y nacional de decisiones que se toman arriba, pero que terminan repercutiendo a todos los niveles. Así que les agradecemos mucho a ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Y la mejor parte en la mesa chica comienza ahorita, que es poder conversar todos, sacar nuevas ideas, generar contactos. Les agradezco mucho a todos y que tengan una linda noche. Gracias.